Parte 2. Descubriendo mi esencia. Ser. Esencia. Autoconocimiento. Eneagrama esencial. Iniciaremos este conocimiento desde el punto de vista de lo que el hombre puede llegar a ser. Es decir, desde el punto de vista de su posible evolución, de su desarrollo interior. ¿Qué es nuestra esencia? La parte que dentro de nosotros puede estar presente y trascenderse a sí misma conscientemente es la esencia. La esencia es lo que somos cuando nacemos, nuestra raza, nuestra química, nuestras tendencias y habilidades, la manera como respondemos al mundo externo a nosotros. Cada uno de nosotros se siente atraído de manera diferente hacia cosas como el trabajo físico, deportes, viajes, estudios, negocios y las artes. Nuestros intereses naturales y preferencias no son cosas que aprendamos sino que forman parte de lo que somos en esencia. Podemos observar la esencia en los niños pequeños, puros, inocentes e interesados en todo aquello que los rodea. Los niños no son ni pretenciosos ni están preocupados en sí mismos, no viven para el mañana, no desean, no añoran. Simplemente existen en el momento presente, en el aquí y en el ahora en este instante. En esta sección iniciaremos con una visita a nuestro ser interior estudiando dos materias importantes. 1. Autoconocimiento. 2. Eneagrama esencial de tipos humanos. Para comprender mejor esta información son importantes los siguientes aforismos. El conocimiento es luz que me amplía la realidad. A mayor conocimiento, mayor luz. La comprensión es el camino a la sabiduría. Si comprendo, las cosas son como son. Si no comprendo, las cosas son como son, por lo tanto, comprenda o no comprenda. Las cosas son como son. Evoco la experiencia. La identifico, la entiendo. La comprendo y la trasciendo. Despertar conciencia es generar paz interna y felicidad. Nadie va a hacer por ti lo que no estés dispuesto a hacer por ti. Para empezar a descubrir nuestra esencia, estudiemos nuestra primera materia. El autoconocimiento. Y para conocernos es vital comprender el siguiente aforismo. El mayor desconocimiento del ser humano, es el desconocimiento de sí mismo. No nos conocemos y creemos que nos conocemos. Para iniciar nuestro autodescubrimiento partiremos de una reflexión con el siguiente ejercicio. Imaginemos que estamos frente a un espejo grande del tamaño de una pared, estamos mirándonos de frente. Desnudos y alguien pregunta ¿qué cuerpo tienes? La reacción inmediata es ver nuestro cuerpo y pensar. ¿Mi cuerpo me gusta o no me gusta? Esto pasa de inmediato. Pero la pregunta de fondo, no es ¿qué cuerpo tienes?, sino, ¿quién tiene a ese cuerpo? Por lo que, tú no eres ese cuerpo. Y si tú no eres ese cuerpo físico, entonces ¿quién eres? Es aquí donde inicia nuestro autodescubrimiento interior, el camino al despertar de nuestro ser, al descubrimiento de nuestra esencia, al despertar de nuestra conciencia. Si nosotros no somos estos cuerpos, si somos quienes habitamos estos cuerpos, y sin meternos en filosofías ni religiones las cuales respetamos mucho, la pregunta siguiente es: ¿quién soy yo? Yo soy un ser que habita este cuerpo físico. Por lo tanto debo conocer este cuerpo, este vehículo, esta máquina reactiva, instintiva, intelectual, biológica y motriz. Este vehículo a través del cual nos movemos en esta vida, en esta línea del tiempo. A este cuerpo lo manejan 5 centros de comando, estudiaremos cada uno de ellos para una mejor comprensión. Ser. Centro intelectual. Centro emocional. Centro instintivo. Centro sexual. Centro motriz. Personalidad adquirida. Esencia. Las principales funciones de los centros de comando son: centro intelectual. Todos los procesos mentales están comprendidos en este centro de comando. Percepción de impresiones, formación de representaciones y conceptos, raciocinio, comparación, afirmación, negación, formación de palabras, imaginación, y así sucesivamente. Centro emocional. Todas las funciones de sentimiento y emociones de
alegría, pena, miedo, sorpresa, culpa, vergüenza, resentimiento, sufrimiento, ira, lujuria, orgullo, envidia, gula, pereza, codicia, están presentes en este centro de comando. Centro instintivo. La función instintiva comprende en el hombre 4 clases de funciones. Primera. Todo el trabajo interno de organismo, toda la fisiología por así decirlo. La digestión y asimilación de alimentos, la respiración, la circulación sanguínea. Todo el trabajo de los órganos internos, la construcción de nuestras células, la eliminación de desechos, el trabajo de las glándulas endocrinas y todo lo demás. Segunda. Los 5 sentidos, como se les llama. La vista, el oído, el olfato, el gusto, y el tacto. Y todos los demás, como el sentido del peso, de la temperatura, de la sequedad, o de la humedad, etcétera, etcétera. Decir, todas las sensaciones que no son por sí mismas ni agradables ni desagradables. Tercera. Todas las emociones físicas, es decir, todas las sensaciones físicas que son agradables o desagradables, todas las clases de dolor o de sensaciones desagradables. Por ejemplo, un sabor desagradable o un olor desagradable, y todas las clases de placer físico, como los sabores agradables, los olores agradables, etc. Cuarta. Todos los reflejos, aún los más complicados, tales como la risa y el bostezo, todas las clases de memoria física, tales como la memoria del gusto, del olfato, del dolor, que son en realidad reflejos internos. Centro motriz. Comprende todos los movimientos exteriores, tales como caminar, escribir, comer, y los recuerdos que de ellos quedan, a la función motriz. Pertenecen también movimientos que el lenguaje corriente califica de instintivos, como atrapar sin pensar en ello un objeto que cae. El centro motriz, nuestro vehículo en esta vida. Centro sexual. Comprende todo lo relativo a sensaciones placenteras o sensaciones desagradables. Atracción sexual, polaridad sexual, gratificación o frustración de los sentimientos sexuales, supuestos acerca del sexo, percepciones del sexo, y procreación de otro ser. Los 5 centros de comando deben ante todo ser comprendidos en todas sus manifestaciones. Después es preciso observarlas en nosotros mismos. Esta observación en nosotros mismos, se debe realizar apropiadamente con una comprensión previa de los estados de conciencia y de las diferentes funciones. Constituyen la base del estudio de uno mismo, es decir, el descubrimiento de nuestra esencia. El hombre es una máquina. El hombre es una máquina, todos sus actos, acciones, palabras, pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos son el resultado de influencias externas. Por sí mismo el hombre no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Todo lo que dice, hace, piensa, siente lo hace sin darse cuenta, sin percatarse. El hombre nace, vive, muere, levanta edificios, escribe libros sin darse cuenta y sin percatarse. El hombre no ama, odia, desea, todo sucede sin el darse cuenta, sin percatarse. El hombre es, pues, una máquina muy compleja e intrincada que, a diferencia de otras, tiene la capacidad de saber, de darse cuenta, de percatarse de que lo es. El hombre puede estudiarse a sí mismo, y este estudio le brinda el conocimiento necesario para alcanzar otro nivel más alto de ser en el que es posible la verdadera voluntad. Comparación entre esencia y personalidad. Esencia. Innata. Lo que es propio de una persona. Lo verdadero en el hombre. Se desarrolla en la individualidad del hombre. Controlada por el destino. Personalidad. Adquirida. Lo que no le es propio. Lo falso en el hombre. Aporta la información necesaria para trabajar en uno mismo. Controlada por accidente. El primer lineamiento de trabajo. El primer lineamiento de trabajo va encaminado a seguir la antigua máxima. Hombre, conócete a ti mismo. El conocimiento de nosotros mismos y del orden de las cosas se busca a través de muchas vías y al mismo tiempo la conciencia se expande y se fortalece para acrecentar el nivel de ser. El trabajo a lo largo de este lineamiento inicia en una recolección de información acerca del funcionamiento personal tal
como modo de andar, posturas, tonos de voz y expresiones faciales. Los datos recogidos en los repetidos, aunque breves momentos de autoobservación pueden utilizarse para comprender el concepto de multiplicidad de los yoes aplicado a la propia vida, estudiar la actividad de cada centro de comando, y observar cómo la energía se malgasta, en el curso de nuestra vida cotidiana, detectar la presencia de un yo observante que está alerta, y atribuir reacciones específicas a las partes de los centros de comando que les corresponde. A medida que se continúa el proceso de autoconocimiento y autoobservación de los hábitos corporales, de las reacciones emocionales y las pautas de pensamiento, pueden tener lugar momentos de autorrecuerdo que son atisbos del tercer nivel de conciencia y que es la conciencia de sí. Autoobservación. La clave para la mirada interior es la autoobservación. A través de la autoobservación de nuestros estados interiores es como podemos llegar a generar paz interna y felicidad. Nuestra programación o personalidad adquirida, nos desarrolló en mayor o menor grado una serie de monstruos internos tales como culpa, vergüenza, resentimiento, miedo, ira, lujuria, avaricia, codicia, gula, soberbia, orgullo, pereza y sufrimiento. Recordemos a ese ser mitológico. La Medusa. Aquella bellísima mujer con serpientes venenosas en la cabeza. Estas serpientes venenosas representaban a sus monstruos internos. Y solo a través de la autoobservación es como los descubrimos, los identificamos, los entendemos, los comprendemos y los trascendemos. Generando así el despertar de nuestra conciencia, lo que nos da paz interna y felicidad. Culpa, vergüenza, resentimiento, miedo, lujuria, avaricia, codicia, etc. Todos nuestros monstruos internos. Trascendiendo mis monstruos. Hablábamos de que en esencia, al ser humano lo manejan 5 centros de comando, y es vital en la autoobservación, el siguiente proceso interno. Centro intelectual. Centro emocional. Centro sexual. Personalidad adquirida. Esencia. Experiencia de vida. Todas nuestras experiencias de vida están almacenadas en cada uno de nuestros sentidos, en nuestro archivo de memoria. Y el proceso que se da para autoobservarnos es el siguiente. 1. El centro intelectual evoca, experiencia, el hecho, el suceso, el pensamiento, el recuerdo. La trae al presente a este instante. 2. El centro intelectual lo identifica y observa en qué centro de comando se aloja se instaura. Centro emocional o centro sexual. 3. El centro emocional identifica el tipo de emoción que nos genera dicho recuerdo, dicha experiencia de vida. ¿Qué monstruos se nos disparan? Culpa, vergüenza, resentimiento, miedo, ira, lujuria, avaricia, codicia, gula, pereza, soberbia, sufrimiento, etc. Estos yoes son los que debemos trabajar para trascenderlos. 4. Una vez identificada la emoción que nos genera la experiencia, la comprendemos a través del principio de realidad que nos dice: si comprendo, las cosas son como son; si no comprendo, las cosas son como son. Por lo tanto, comprenda o no comprenda, las cosas son como son. 5. Y es aquí el momento de trascender estos monstruos, a través de un infinito amor, misericordia, compasión, y comprensión. Trascendemos esos monstruos a través de la conciencia crítica con las siguientes frases. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía, estaba yo en otro nivel de conciencia y no me percataba, no comprendía. Lo anterior nos genera una gran paz interna y felicidad, siendo esto nuestro objetivo para el despertar de nuestra conciencia. La siguiente metáfora nos ejemplifica el despertar de nuestro ser. En una carreta tirada por 2 caballos, guiada por un cochero, dentro de la carreta, va el patrón, el amo. En este gran tratado del despertar de conciencia, uno de los caballos representa al centro emocional, otro de los caballos representa al centro sexual. El cochero representa al centro intelectual.
La carreta representa al centro instintivo y las ruedas de la carreta representa al centro motriz. En el estado ordinario del ser humano. Conciencia dormida. No se tiene control sobre ningún centro de comando, por lo tanto el centro emocional dice, yo quiero por ahí, el centro sexual, dice, pero yo deseo por aquí. El cochero va dormido o borracho y no es capaz de dirigir con su intelecto a los caballos, la carreta va dando tumbos. Y las ruedas siguen a los caballos desbocados. Dentro de la carreta va el amo, pero va dormido. El amo es nuestra esencia. Nuestra conciencia que igualmente en ese estado ordinario, del ser, va absolutamente dormida. Despertar, despertar, despertar a nuestro amo interno, es la clave para nuestra paz interna. El camino a la sabiduría es la comprensión. Con nuestro nivel de conocimiento actual, venimos interpretando nuestras experiencias de vida. Y el camino para incrementar nuestro nivel de comprensión es a través de incrementar nuestro nivel de conocimiento. Incrementando nuestro nivel de conocimiento. Incrementa nuestro nivel de comprensión, tenemos más herramientas para interpretar nuestras experiencias de vida y con un incremento permanente de conocimiento, vamos en el camino de la sabiduría que es saber que dura. Gráfica. Sabiduría. Incrementar nuestro nivel de conocimiento. Nuestro nivel de comprensión. Nuestro nivel de conocimiento. Nuestra experiencia de vida. Recurrencia. La clave para despertar está en la autoobservación interna de manera permanente. Observando y observando nuestros pensamientos. Nuestras emociones, identificando. Entendiendo, comprendiendo y trascendiendo. Continuamos ahora con el estudio del Eneagrama esencial de tipos humanos. George Ivanovich Gurdjieff, uno de los primeros y más reconocidos teóricos del tema, incorporó diversos estudios hasta establecer formalmente nociones de esencia y personalidad para el estudio de Eneagrama. Su enseñanza, de manera similar a los estudios de los alquimistas, expone al mundo como un todo armónico, objetivo y unificado, bajo la perspectiva de así como es arriba, en las relaciones energéticas del universo. Es abajo en las interrelaciones humanas y lo que les rodea en su entorno. Posteriormente, Rodney Collin retomó unos estudios Gurdjieff y presentó las bases para integrar y formar lo que después se conocería como el esquema Eneagrama de esencia o de tipos humanos, el cual presenta 7 categorías y hace una analogía entre el sistema solar y los comportamientos humanos. Este estudio analiza conductas humanas y ciertos rasgos físicos en los individuos, y los estudia bajo 7 tipologías base: lunar, venusino, mercurial, saturnino, marcial, jovial y solar. El material que aquí se expone corresponde al eneagrama de esencia o eneagrama de tipos humanos. Las tipologías del eneagrama de tipos humanos son nombradas haciendo una analogía con los nombres de ciertos componentes del sistema solar: el Sol, la Luna, satélite natural de la Tierra, y los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. El eneagrama es una filosofía y técnica que estudia el comportamiento humano y las relaciones interpersonales. Dicha técnica observa y agrupa las conductas humanas, con el fin de comprender mejor nuestra naturaleza y buscar así establecer relaciones individuales y sociales más armónicas, productivas y tolerantes. El eneagrama de tipos humanos o de esencia está basado en el eneagrama de personalidad, también conocido como eneagrama numérico, o de 9 tipologías. Y hace una interesante analogía entre el sistema solar y los comportamientos humanos. Ese conocimiento nos brinda las herramientas para conocer perfectamente bien nuestro tipo humano y el de las personas. Es algo mágico, puesto que, con el solo hecho de ver a una persona, la conoces más tú a ella que ella a sí misma. Con el estudio del eneagrama esencial, descubre tu eneatipo humano y estúdialo para que puedas observar y detectar en las personas el suyo. Y con este conocimiento sabrás cómo tratar a cada una de ellas. Iniciamos con